quedaron muchos acompañados. Ok. ¿Ya? Nos vamos a mover. Oye, como que estos marcadores están más gachos, que mira, no se borran para. Aquí sigue dando clases profesor. No saben. No, pero siempre lo borrado bien. Pues mira, ahorita como que ya no. O a lo mejor le echaron algo al pizarro. Sí, le echaron algo. Es que mira, luego las personas que hacen la limpieza le meten esta madre. O sea, le meten sacate, güey. Y lo limpian. Porque no tiene concepto de que es para eso. Sí, está como pastoso. Se ve de seco, ¿no? Vale. Ok. ¿Hacia dónde vamos o qué vamos a hacer? Voy a pintar entonces, la cápsula de Bowman. No voy a pintar los vaselines, voy a pintar la cápsula de Bowman. Y esto sería el túbulo contorneado proximal. ¿Sí? Sabiendo que el túbulo contorneado proximal, pues es contorneado, pero tiene una parte que es como se llama. ¿Te ve acá? Y luego vamos a poner aquí el asa de Henle punteado. Y luego vamos a poner el segmento grueso a segmento de la asa de Henle. Luego ponemos el inicio del túbulo contorneado distal. Y esto sería el inicio del túbulo contorneado distal. ¿Sí? Ok. Y luego vamos a poner acá, fíjense bien, el túbulo colector. Y esto sería el túbulo colector, pero el túbulo colector lo voy a pintar muy ancho. ¿Por qué lo pinto ancho? Va haciendo más ancho. No. Porque, ¿qué crees? Tú pensarías que cada persona tiene su túbulo colector inicial. El túbulo colector es como un baño público en un cuarto de un piso de hotel. Entonces, como unas 400 nefronas, dicho de esta manera, hay 400 túbulos contorneados distales que se fusionan para formar un túbulo colector. ¿Se les aclaró? Por eso hay menos túbulos colectores que nefronas. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos? Primero, esto que estoy pintando, ¿se alcanza a ver esta edición? No, vamos a poner otro color. La primera parte del túbulo contorneado proximal le voy a poner S1. La segunda parte se llama S2. La tercera parte se llama S3. Ese es el segmento. Y aunque no lo vean, cada uno de esos segmentos hace cosas diferentes. ¿Sí me siguen? Ahora, fíjense bien. Esta parte, la parte ascendente de la asa de Henle, le vamos a llamar segmento dilutor. Segmento dilutor. ¿Sí? Y el túbulo contorneado distal, ¿qué crees? Lo vamos a dividir en tres partes. En tres partes. Y la primera parte del túbulo contorneado distal se llama túbulo contorneado distal. La segunda parte es el túbulo ¿qué? Túbulo conector, perfectamente bien, túbulo conector. Y la tercera parte, ¿cómo es que se llama? Inicial colector. Túbulo Colector inicial. ¿Cómo sabes tanto, compadre? O sea, si estudiabas, son los tres segmentos. En mi época de estudiante, al túbulo contorneado distal, le decimos túbulo contorneado distal, pero ahora ya se pusieron más payasos y le pusieron dos cosas diferentes. ¿Por qué crees que? Que son Porque hacen funciones diferentes. ¿Sí les queda claro? Hacen funciones diferentes. Ahora, fíjense lo que vamos a analizar. Voy a agarrar y de mentiritas, porque se me pega la gana, voy a poner, en negro, es la división entre la médula y la corteza. La división entre médula y corteza. Entonces, esta división está bien gruesa, porque quiere decir que tengo una porción del túbulo colector que se llamaría como túbulo colector. ¿Por qué se llamaría cortical? Están a corteza. Sí, cabrón.
está vertical. Y luego el otro segmento, ¿cómo se llamaría? Díganlo. ¿Túbulo qué? Túbulo colector. ¿Qué? Medular, perfectamente bien. Ustedes dicen lo fácil. Pero ¿qué crees? El túbulo colector medular se va a dividir en dos partes. Porque hacen cosas diferentes. Y uno sería el túbulo colector medular externo y el otro, ¿cómo se llamaría? El interno. Y estas son las tres básicas, bueno, son las estructuras básicas de lo que yo conozco. ¿Sí está claro? ¿Sí me siguen? Sí, les queda claro esto de la... Ahora, para coleccionistas, del 100% del ATP que consume el riñón, del 100%, prácticamente el 80% que se lo consume. ¿Catarizar? No, es duro, casi todo el ATP se consume. ¿Sí? Y otro gran sitio importante para el consumo de ATP es el segmento grueso de la ADN, el segmento grueso de la ADN, el segmento grueso de la ADN y los segmentos proximal. Si tengo una isquemia renal, ¿cuáles serán los segmentos tubulares que se me van a necrosar del chaleco? Los primeros. ¿Cuáles crees que se lesionan? Porque en estos necesitan una cantidad de oxígeno importante para funcionar. Entonces van a tener una lesión tubular, siempre que tengan un isquemia que va a iniciar en el túbulo proximal y luego va a estar en el segmento grueso de las ADN. Y si la isquemia dura más, se va a necrosar todo. Pero ya que preparas esto, ya tienes que utilizar una máquina para ¿sí les queda claro? ¿Sí entienden eso? ¿Qué tienes, compadre? Estás así todo muy apachurrado. Desde que llevo esto glorioso micrófono, no te estás en depresión. ¿Cómo ves? ¿Sí está claro? ¿Está claro? Ahora, está en el mapa. 15 minutos. Bien. Entonces hay un detalle muy importante. Rápidamente. Esto que estoy pintando sería la arteriola aferente que va a abrir aquí. Y yo pinto así la nefrona, nada más para fines prácticos. Pero ¿qué crees? Si yo analizara cómo está la estructura del capilar glomerular, si viera una célula capilar del glomérulo, vamos a dejar en el capilar glomerular. ¿Qué característica tienen los capilares glomerulares? ¿Qué son? Fenestrados. Son fenestrados. Esto que estoy pintando, ¿qué sería? ¿Qué sería? Son los hoyos. Esto sería otro capilar, ¿cómo se llama? Glomerular. Y aquí estarían más fenestras. Bueno, resulta que estos capilares glomerulares, para esto les platico esto después de resultar asombroso. Las fenestras son de diámetro tan grande que pueden pasar proteínas muy grandes. La albúmina puede pasar perfectamente por ahí porque está pinche hoyo. Pero en condiciones normales no pasa la albúmina. ¿Por qué se imaginan? Porque hay una estructura que es la lámina basal, que está hecha de proteoglicanos, que son proteínas con alta cantidad de carga negativa. Y el hecho de que tengas tú la malla esta eléctrica, repele eléctricamente a las proteínas que tienen carga negativa. O sea, es una interacción bien padre. Es como esa porquería de serie de Star Trek. No sé si han visto que las naves de Star Trek no tienen ventanas, pero nadie se puede salir ni entrar porque le da un campo de fuerza, ¿no? Entonces, si te acercas a la ventana y le empiezas a hacer así, te rechaza el carro. ¿Sí me siguen? Entonces, es una atracción invisible eléctrica la que repele a las proteínas. ¿Qué síndrome tendríamos? Fíjense bien, ¿qué síndrome tendríamos si tuviéramos una patología en donde la lámina basal se destruye? ¿Qué es síndrome? ¿Nefrítico o nefrótico? Exactamente. ¿Y qué creen?
sí existe la patología, se llama necrosis lipoide, que luego vamos a analizar. Sí existe y es muy común necrosis lipoide. ¿Se la carga? Claro, o sea, lo que te quiere decir que la lámina basal fue un papel muy importante. Le decían glomerulonefritis de cambios mínimos, porque cuando la veían en el microscopio no encontraban nada, veían el capilar del tractor, pero hasta que hicieron pruebas marcando proteínas de la matriz extracelular se dieron cuenta que había personas que tenían síndrome nefrótico, a pesar de que el riñón estaba muy bien, porque no tenían la lámina basal. ¿Sí les quedó? Ahora, luego, esto sí lo conocen. Hay unas células, fíjate bien, unas células que parecen salchipulpos. ¿Sí los han visto? ¿Sí los han visto? Ok. ¿Sí han visto esas células? Sí. Literalmente así se ven, son como pulpos. Si tú lo ves en un microscopio electrónico, son como pulpos. Como el pinche caramán. Estas células, ¿cómo se llaman? Podocitos, porque tienen podocitos. Pero estas células podocíticas lo que dan es como estructura. ¿Sí me explico? Estructura mecánica del glomérulo, pero no intervienen realmente en el proceso de filtración. Obviamente, si se juegan estas células, se dobla la estructura, ¿no? Y se mueve, es una glomerulonefritis. Entonces, son las tres estructuras importantes que tienen que ver en la, ¿cómo se llama? Sí. ¿Sí está clara la idea? Entonces, fíjense, vamos a poner nuestra cápsula de goma. Imagínense que tenemos todos estos elementos y resulta, porque lo hemos aprendido, que en el proceso de filtración teníamos 4 fuerzas, ¿sí o no? En los capilares normales. Pero lo interesante es que esas 4 fuerzas que están en los capilares normales son las mismas que están en los capilares glomerulares. ¿Sí le agarramos, no? ¿Qué fuerza me interesaría analizar? Bueno, vamos a empezar con la primera, ¿no? La presión que tiene en la sangre de los capilares glomerulares. ¿Ah? Y esto, fíjense bien, sería, vamos a poner aquí, presión hidrostática capilar glomerular. ¿Sí me siguen? Presión hidrostática capilar glomerular. Presión hidrostática capilar glomerular. ¿De cuánto es la presión? Fíjense, en los capilares promedios sistémicos que analizamos, ¿de cuánto es la presión hidrostática capilar? 17.3, ¿no? Pero si ustedes me dicen 15 millones de mercurio, 25 millones de mercurio, es normalmente millones de mercurio. Resulta que la presión hidrostática capilar que tienen los capilares glomerulares, ¿qué crees? ¿De cuánto es? ¿De 50? ¿De cuánto? Es el centro de 52. ¿Traen un gaitón? Es del boro. ¿Del boro? ¿Traen un? Es que no sé si poner las cifras del gaitón. ¿Traen un gaitón? Ahorita te doy. Pues para homogenizarlo. Ay, cabrón, ¿sí lo lees? Fíjate. No tengo tan dominado esto. Es que les voy a poner las cifras de este güey. Sí, pues les iba a dar 60. Pues vamos a ponerle 60, ¿no? Bien, fíjense bien. Voy a usar las cifras del gaito, pero si ustedes en un libro de texto leen que son cifras, está bien. Pero vamos a sacar las del gaito, que son números más redondos. La presión hidrostática capilar glomerular es de 60 milímetros de mercurio, que puede ser de 50, como ustedes bien dijeron. ¿Sí me siguen? Esta presión hidrostática capilar glomerular es mayor que la de los capilares normales. Sí. 3 veces más. Pregunta de examen de residencia. ¿Por qué es mayor la presión hidrostática capilar glomerular? No, mayor, sí, pero ¿por qué es mayor? No para qué. ¿Por qué no lo visto del otro lado? No sé. No, porque ¿Qué piensas? Karina. Poder pisar rápidamente. No piensen en para qué, sino por qué. O sea, ¿por qué es mayor? Por la suscripción. No, Alguien inteligentemente de ustedes dijo, pues porque si se contrae la arterial referente, ¿qué pasa con la presión?
Se incrementa. Pero aparte, ¿qué crees? Esta presión hidrostática capilar es mayor. Uno, porque tienes una arterial diferente. ¿Sí? Es una válvula que deja pasar un adelante. Pero aparte, la arteriola aferente, ¿qué crees? Está más dilatada que las arteriolas aferentes de los capilares sistémicos. ¿Sí te van a mandar? Y eso que incrementa la presión hidrostática de filtración. ¿Sí nos queda claro? Ahora fíjense bien. ¿Se acuerdan ustedes de la prueba? Teníamos otra presión importante que era la presión hidrostática intersticial de la cápsula de Bowman, del glomérulo. De la cápsula de Bowman. Presión hidrostática intersticial. ¿De cuánto era el valor de la presión hidrostática intersticial en los capilares? Era una presión negativa, estaba vacío por el impacto capilar. Para esto les hago un comentario. Bueno, no nos va a contar mucho de presión intracarnal, pero aquí la presión hidrostática tiene valores positivos porque esto está bueno. Y como está filtrando un montón de líquido con el glomérulo, esto que crees está lleno de agua. Esta agua está acá por sí misma, por el hecho de existir, genera una presión que sería la presión hidrostática glomerular. Y las personas que han estudiado esto le dan a esta presión hidrostática capilar glomerular un valor de ¿cuánto crees? De 18 milímetros de mercurio, que constituye una fuerza que mete líquido al capilar. ¿Sí les queda claro? A ver, rápidamente. Imagínate que tienes un cabrón, es en serio, que tiene una próstata de este tamaño. Los hay, una próstata así, se marca. Y entonces esa próstata ya te hace que la vejiga que crece. No se puede ni para echar patada de la. Pero aparte, ¿qué crees? Está tan llena la vejiga que se empieza a llenar de agua. ¿Qué crees? Los úteros. Y se empieza a llenar de agua. ¿Qué crees? Las pelosías renales. Y se empieza a llenar de agua. Se empieza a acumular agua en donde crees. En todo el sistema tubular. ¿Se le agarran a andar? Y si se empieza a llenar de agua esto, ¿qué crees que pasa con la presión hidrostática? Y estén incrementando una fuerza que mete líquido al capilar. ¿Qué va a pasar con el proceso de filtración? Se va a modificar y se va a filtrar menos de lo que se debe filtrar. Y ya tienes una causa de insuficiencia renal, de origen renal. ¿Sí me explico? Porque prerenal, si se te baja la presión, el riñón está bien. ¿Sí me siguen? Una porrenal sería algo que está más allá del riñón, que sería ya sea un cálculo renal como un entero. ¿Sí me siguen? Porque tengas un pinche prostato de este tamaño, no te atiendas, cabrón, y hagas una insuficiencia renal por esto. ¿Sí les queda claro? Y aunque no lo crean, eso pasa, güey. ¿Sí me siguen? Entonces, cuando una persona hace insuficiencia renal, por ejemplo renal, siempre va a ser por un incremento de la presión hidrostática. ¿Qué? ¿Se acordarán de su producción médica? Así es. Ok. Ahora, fíjense bien. ¿Qué otras presiones tenemos? Ya tenemos la presión ¿cuánto? Tenemos una tercera presión muy importante, que es la presión, fíjense bien, presión coloidosmótica plasmática, que se hace que es capilar, pero si es plasma, pues está dentro del capilar, ¿no? ¿Sí me siguen? A ver si me siguen. Es tan alta la presión de filtración que los capilares glomerulares salen más líquido que los capilares sistémicos. ¿De cuánto es el valor de la presión coloidosmótica plasmática en los casos normales? 28. ¿Y cuánto? 28 milímetros de mercurio, determinado por la albúmina, las globulinas y el glutino. ¿De cuánto son? Muy bien. Resulta que como sale tanto líquido del capilar, se concentran más proteínas en el capilar glomerular. Si se aumenta la concentración de proteínas, no porque tengas más proteínas, sino que sale mucho líquido, la presión coloidosmótica plasmática a nivel del capilar glomerular va a tener valores mucho mayores que los que tiene cualquier otra circulación. Las personas que han estudiado esto dicen que la presión coloidosmótica plasmática equivale a 32 milímetros de mercurio, pero estos 32 milímetros de mercurio constituyen una fuerza que mete líquido al capilar glomerular. Entonces, fíjense bien, ya tenemos dos fuerzas que están metiendo líquido al capilar glomerular: la presión hidrostática intersticial glomerular y la presión coloidosmótica plasmática.
y tiene un valor de 32 millones de recursos, no de 28. ¿Por qué se elevó? Porque está haciendo líquido. Recordarán eso, ¿verdad? Ustedes van de eso mañana me pueden servir. ¿Qué otra presión falta? La presión es muy ¿Cuánto? La presión coloidosmótica en la cápsula de Goldman, ¿pero qué crees? En la cápsula de Goldman no hay proteínas porque no se filtran proteínas por la estructura del convenio. ¿Verdad? Pero mucho ojo, es mucho ojo. No hay proteínas en el líquido de la cápsula de Goldman porque no se filtran proteínas. Es una estructura hueca. ¿Sí le agarran nada? Entonces no tienen ustedes una presión coloidosmótica en la cápsula de Goldman. ¿Sí está claro? Pero hay un detalle muy importante. Es normal que una persona sana, sea sedentaria, de ejercicio, haga lo que ustedes quieran. Una persona normal, cuando ya se hizo un examen de orina, tenga trazas de proteínas en la orina. Sí. ¿Entonces está preguntando? Sí. Claro que sí se filtra la albúmina. Ya para la clase de mañana me van a decir de cuánto es el volumen, la concentración normal que tiene una persona normal de albúmina en la orina. Aunque no lo crean, si se filtra. ¿Cuánto? 200, Cuando rebasa los presentes, Claro. De hecho, no, bueno, me lo sé, pero busquen ustedes con la finalidad de que se acuerden. Es normal que una persona tenga, ¿cómo se llama? Bueno, es que no podemos hacer que sea microalbuminuria, pero no es correcta. Y ese es un detalle muy importante porque en condiciones normales las personas, claro que filtramos, ¿cómo se llama? Alguna. Es como, hace cuenta que este es el capilar glomerular, ¿sí me siguen? Y estos son por donde pasa el líquido, por las fenestras. Y yo pasa agua muy padre por ahí, pero yo soy una proteína que eres de repente, como que digo, ay, ¿qué crees? Deshago, pero no es normal que pase una proteína por ahí. Ahora, cuando una persona hace ejercicio, aumenta el flujo sanguíneo renal. ¿Y qué crees que pasa con la probabilidad de que pasen proteínas del otro lado? Se incrementa. Entonces, la actividad física hace que tengas un pequeño incremento de albúmina o de proteínas en orina, pero es absolutamente normal. ¿Sí me siguen? Y ese conocimiento es muy importante porque tú tienes un familiar diabético, fíjense, tienes un familiar diabético y tú puedes ya saber cómo está la evolución de la diabetes en este riñón, porque empiezan a incrementar muy poquito la concentración normal de proteínas. A eso le llaman microalbuminuria. ¿Sí me siguen? Y entonces, dependiendo de cómo esté la concentración, tú puedes inferir en cuánto tiempo va a empezar cuántos años va a empezar a hacer un albúmina renal importante. ¿Sí les queda claro? Pero es claro que sí se filtran, pero es tan pequeña la cantidad que es prácticamente despreciable. No vamos a considerar que existen proteínas aquí, pero sí se existen porque van a ver exámenes generales de orina que les marcan los pasos de proteínas y es absolutamente normal. ¿Sí les queda claro? Pero el buen médico se debe saber la concentración de esas proteínas normales en orina. ¿Sí les queda claro? ¿Y qué vamos a hacer con el ejercicio? Aumentar. Se aumenta el flujo sanguíneo renal. ¿Está claro? Bueno, entonces, ¿cómo está la onda de las fuerzas? ¿Qué fuerzas ganan? ¿Las que sacan o meten? Las que sacan, las que ¿Cuáles? ¿Con cuánto ganan? 10. Sacan 32 más 18. 50. No, 32 más 18 no es un 40. 50. Ok, 60 menos 50. 10. Quiere decir que tú tienes un gradiente, fíjate bien, un gradiente de 10 milímetros de mercurio, que ¿qué onda? Exacto. ¿De cuánto es el gradiente que saca el líquido en los capilares glomerulares? En los capilares, perdón, en los capilares sistémicos. Ni siquiera llega un milímetro de mercurio, y aquí estamos hablando de una presión que es casi 100 veces mayor. ¿Sí me siguen? ¿Está claro todo eso? ¿Bueno? Ahora, ¿qué creen? Yo estoy como el Bosman. Tal vez está... Esto se llama depresión de hormona antidiurética.
Chiquitos.